Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y la mirada a Dios que salva. Frecuentemente, las realidades espirituales de las que habla la Biblia son presentadas a través del lenguaje figurado. Un ejemplo de ello es el uso abundante de metáforas en sus libros. Esta es una figura literaria que denomina algo a través de su parecido con otra cosa. Un ejemplo de ello es cuando Jesús dice que Él es el agua de vida. De igual manera, en Isaías 45:22, se dice que Dios salva a todos los que ponen su mirada en Él. De esta manera tan sencilla, el profeta está hablando sobre cómo actúa la fe salvífica. Por naturaleza, el hombre tiene su mirada o confianza en las cosas terrenas y temporales de esta vida. Si quiere ser salvo, debe quitar su mirada de todo lo material que tiene a su alrededor y ponerla en Dios y nada más que en Dios. La mirada, confianza o fe del redimido dejó de estar en lo vano y perecedero de esta vida para estar en lo excelso y eterno que es Dios y en la salvación que ofrece por su Hijo Jesucristo. Veamos, en Isaías 45, el profeta trae un mensaje para todas las naciones de la tierra. El mensaje del profeta es en nombre de Dios. Dios habla a través del profeta Isaías, así como de los otros profetas, revelando su voluntad y mandando ponerla por escrito. En Isaías 45, 14 y 18 se dice, así dice Jehová. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es más que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado y ha sido puesto por escrito. Así dice Jehová. Y no hay otro fuera de Dios. Así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Por tanto, el Dios verdadero, el Dios creador, ha hablado. Ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y una de ellas ha sido la revelada a los profetas y a los apóstoles en el Nuevo Testamento, para que pusieran por escrito su voluntad. Y en su palabra, públicamente revelada y escrita, la Biblia, Dios afirma que los ídolos no salvan. No es un capricho nuestro hablar en contra de los ídolos. Algunos creen que esto es un capricho, que estamos en contra de los ídolos por gusto. No es un capricho. Dios, en su palabra, Dios está en contra de los ídolos. Isaías 45, 19 al 20. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. En vano me buscáis, yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. El Dios verdadero, el Dios vivo y verdadero, el Dios creador, es el que dice que los ídolos son vanos, que los ídolos humanos no sirven para nada, no salvan, y que por tanto la confianza humana en los ídolos es pura vanidad e inutilidad. Isaías 46, 5 al 8. Por tanto,
dice aquí Dios, ¿a quién me asemejáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿A quién? Dice Dios. Sacan oro, pesan plata, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Qué fuerte las palabras del Señor. A los idólatras les dice, tened vergüenza. Volved en vosotros. Salid de vuestro desvarío, de vuestra locura. Volved en vosotros, prevaricadores. Por tanto, la confianza humana en los ídolos es pura vanidad e inutilidad que Dios condena rotundamente. Que Dios condena rotundamente. Así pues, el mensaje de los profetas es para todas las naciones y pueblos de la tierra. Esta condena de Dios de los ídolos es para todas las naciones de la tierra. No podemos creer que nosotros podemos tener ídolos y otros pueblos no, o que otros pueblos pueden tenerlo y nosotros sí. A todas las naciones de la tierra, Dios les dice lo mismo. La frase todos los términos de la tierra es una referencia al mundo en toda su globalidad y a lo largo de todos los tiempos. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. El mensaje de Dios es para todas las naciones. Todas las naciones deben correr, deben buscar a Dios, el Dios que se ha revelado a lo largo de los tiempos a través de los profetas que tenían un origen humano, terreno, que era el pueblo de Israel. Estos profetas eran israelitas. Los israelitas fueron usados por Dios como medios, como instrumentos para la venida del Mesías. Instrumentos primero para traer la palabra de Dios e instrumentos pues después para ser el cauce, el canal para la venida terrena, carnal del Mesías. Y Dios le pide a todos los habitantes de la tierra que vengan a Él, pues solo Él es Dios. En Isaías 42:1 se dice, mi siervo, mi escogido. Él traerá justicia a las naciones. En Isaías 45:21 al 22, no hay más Dios que yo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. En Isaías 52:10, todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. El mensaje de Isaías, como del resto de los profetas, pero Isaías concretamente hace un énfasis particular, es un mensaje de salvación para todos los pueblos, para todas las naciones de la tierra. Todas las naciones tienen la responsabilidad de quitar los ídolos. Todas las naciones tienen la responsabilidad de mirar a Dios, de poner su confianza en Dios y solo en Dios. Todas las naciones de la tierra. Y Dios les pide a todas las naciones de la tierra que desde la fe en Dios y solo en Dios se reúnan y se junten, formando su pueblo redimido. Isaías 45:20. Reuníos y venid, juntaos todos de entre las naciones. La salvación se obra individualmente en el corazón de cada persona, pero después de obrar Dios la salvación en cada persona, las reúne formando un pueblo, formando un rebaño. La salvación se experimenta personalmente, pero después se vive colectivamente, juntamente con otros redimidos. Isaías 43:9. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. No existen en la Biblia los cristianos clandestinos. No existen los francotiradores, los que dicen ser cristianos a su manera y que viven la fe en soledad. En la Biblia eso no existe.
salvo una causa mayor, que estés en una prisión, que estés enfermo, que estés en un lugar en el extremo de la tierra que no puedas reunirte con otros redimidos, salvo situaciones extraordinarias. Lo general de parte de Dios es que los redimidos, los salvos, se unan, se junten, formando un pueblo, un rebaño, una comunidad cristiana. Si eres salvo, si has creído en el Dios vivo y verdadero y en su Hijo Jesucristo, tienes el deber de congregarte con otros redimidos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. Isaías 66, 18. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Por tanto, el mensaje de Isaías es un mensaje de salvación, un mensaje contra los ídolos, un mensaje de mirar a Dios, al Dios verdadero, para todos los pueblos, todas las naciones de la tierra. Y este mensaje de Isaías es también un mensaje que tiene un propósito, y es el de que las personas entiendan que esa mirada que Dios pide de ellos, esa fe, esa confianza que Dios pide de ellos, es para bien de ellos mismos. Los que se benefician de mirar a Dios son los propios que miran a Dios. Los que se benefician de confiar en Dios son los propios que confían en Dios. En Isaías 45, Dios muestra sus deseos redentores para la humanidad. La humanidad está perdida y necesita salvación. Cuando Dios se revela en su palabra y trae un mensaje al mundo, es para bien del mundo. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita de ti ni de nadie. Él es un Dios inmenso, eterno, autosuficiente. Un Dios que no tiene necesidad de la criatura. Es la criatura la que necesita de Él. Es la criatura perdida y descarriada la que necesita de Él. Porque el pecado es maldad, pero también es incapacidad espiritual para salir de esa situación en la que el ser humano se encuentra. Por eso en Isaías 50, 1 al 2, dice la palabra: así dijo Jehová, por vuestras maldades sois vendidos. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. El ser humano es arrogante, es soberbio. Dios toca la puerta de su casa para ofrecerle un regalo, el regalo de la salvación, y el ser humano arrogante se cree que puede despreciar ese regalo, que no pasa nada por despreciar ese regalo. Pero el ser humano está perdido, está necesitado de la salvación. Lo sepa o no, lo quiera o no, la realidad es que todo ser humano dará cuenta a Dios de sí. La realidad es que todos hemos de morir, y al morir tendremos que dar cuentas a Dios de nuestras vidas. Y nos espera el justo juicio de Dios, y tenemos por delante una eternidad con Dios o sin Él. Con Dios o sin Él. El pecado tiene graves consecuencias para todos por igual. Isaías 45, 16 y 24. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Llegará un día, el día del
justo juicio de Dios, en el que ya no habrá oportunidad, pero la gente en ese día entenderá su condición de pecadores, entenderá su condición de perdidos, entenderá, entenderá que Dios les ofreció gratis el don de la salvación. Habrá un tiempo, un momento en el que el ser humano entenderá todo esto. Pero tristemente, todos aquellos que lo entiendan al final serán avergonzados, porque ya no podrán poner remedio, porque es en esta vida que se decide el destino eterno. En esta vida. En esta vida podemos creer en Dios y en su Hijo Jesucristo y ser salvos, o podemos dejar de creer en Dios y en su Hijo Jesucristo y perdernos por toda la eternidad. Y esto se decide en esta vida. Cualquier persona que lo entienda después, cuando ya no se pueda poner remedio, se avergonzará. Se avergonzará. La Biblia dice que en ese tiempo final, los que se den cuenta de las cosas crujirán sus dientes, dando a entender con esto la rabia que experimentarán aquellos que tuvieron en su mano el don de Dios, el regalo de Dios, que se les ofreció el regalo de Dios, y por su pecado, por su incapacidad espiritual, por su ceguera, por su esclavitud, respondieron no. Por eso, en el mensaje de salvación, en el mensaje de los profetas y de los apóstoles, el mensaje de la Biblia, se habla de un regalo de Dios que ofrece una expectativa para el más allá bienaventurada. Es decir, aquel que cree en Dios puede esperar cuando traspase el lindero de la muerte, cuando pase a la otra vida, puede esperar que estará con Dios. Por tanto, el mensaje de la salvación es un mensaje bienaventurado. Isaías 49, 5 al 6 y 22 al 23. Así dice Jehová: que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel, por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así dijo Jehová el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos, y conocerán que yo soy Jehová. El mensaje de Dios, según este texto, es la mano tendida de Dios al mundo, a las naciones. La mano tendida de Dios. Al que está perdido, Dios le ofrece su luz para ver su descarrío. Al que está hundido, Dios le ofrece su mano para salir de aquello que le hunde y le atrapa. Solo Dios puede convertir eficazmente al pecador rebelde. Isaías 52 y 4 al 5. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Jehová el Señor despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. La salvación es una obra de Dios. El hombre tiene capacidad para rechazarla, pero no para aceptarla. Por eso Dios le hace responsable, porque de sí el hombre la rechaza. Pero Dios, Él actúa según sus planes soberanos y eternos en el corazón de sus escogidos para hacerles
oír, para hacerles ver, para que respondan eficazmente a la salvación de Dios. Por lo tanto, la única salvación eterna posible para el ser humano es la provista por Dios. No hay salvación fuera de Dios. La salvación, la única posible, es la que Dios ha obrado por medio de su Hijo Jesucristo, el Mesías. Es salvo todo aquel que mira a Dios. Mirar a Dios, esta metáfora que ya hemos explicado. Aquel que le ve, que le entiende como el único Dios vivo y verdadero, y también como el único Dios redentor. Son dos cosas que van unidas. No hay más Dios que el Dios que se revela en la Biblia, y no hay más salvación que aquella que ofrece el Dios que se revela en la Biblia. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 15 y 17. Verdaderamente tú eres Dios, que salvas. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. El profeta está hablando no de una salvación temporal, no de librarles de una guerra o de hacerles volver del cautiverio, porque ese tipo de cosas son temporales. También hablaba de eso en otros textos. Pero siempre que aparece la palabra eterna o por todos los siglos, el profeta se está refiriendo a la salvación que obraría el Mesías. Solo el Mesías da salvación eterna por todos los siglos. Quien mira a Dios, quien mira al Mesías, quien mira a Jesús, el Cristo, solo a Él, no mira a otro lado. No se puede mirar a Dios y a otro lado al mismo tiempo. Por eso la fe que salva solo es en Dios y en su Hijo Jesucristo. Nada más. No podemos decir que creemos en Dios y en su Hijo Jesucristo y al mismo tiempo decir que creemos en San Perencejo, en San no sé quién o en Santa no sé cuánto. No podemos creer en Dios y en otros al mismo tiempo. Solo Jesús es el camino a Dios. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Cualquiera que pretenda ir a Dios por otro camino, por la fe en otro que no sea Cristo, está siguiendo la senda de Satanás. Satanás es quien aconseja a la gente que crea en este, en aquel, en el otro. Satanás lo que quiere es que no se crea en Cristo. Solo Cristo es el Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solo Cristo es el Redentor. Por eso hay que mirar a Cristo. Hay que mirar a Cristo. Isaías 45, 21. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Desde el principio Dios habló del Mesías. Desde el principio de los tiempos. A través de figuras, a través de metáforas, de historias, de formas diversas, Dios habló siempre del Mesías que habría de venir. Y en Lucas 9:62 Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Desde el principio Dios ha hablado de la venida de su Hijo.
de la venida del Mesías Redentor. Y la fe debe estar puesta en Él. La mirada debe estar puesta en Él y solo en Él, solo en Él. Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Todo esto no era más que un símbolo profético del Mesías. Juan 3:14-15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Dios supone creer en Cristo. Creer en Cristo. Nadie puede decir que cree en Dios y no cree en Cristo. Es un error. Mateo 16, 21-23. Comenzó Jesús a declarar que era necesario padecer de los sacerdotes y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Los hombres quieren que quitemos la mirada de Cristo, de su muerte, de su resurrección. Pedro aquí equivocadamente lo intentó, pero el Señor le reprendió. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a morir y a resucitar por los pecadores. Nadie le quitó su vida, Él de sí mismo la puso y de sí mismo la volvería a tomar. Por eso, cualquiera que desvía la mirada del ser humano de la obra de Cristo es un instrumento de Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. Hay que mirar a Cristo, Jesús, el Redentor, el único que puede salvar a la humanidad. Isaías 45, 14 y 23. Así dice Jehová: Egipto, Etiopía y los sabeos se pasarán a ti, serán tuyos, irán en pos de ti, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Todas las naciones deben creer en Cristo. Así decía la profecía. Toda rodilla debe doblarse ante Cristo. El Cristo Redentor del que habla la Biblia es para el blanco y el negro, el gentil y el judío, el hombre y la mujer, el esclavo y el libre. Es para aquel que es del norte o del sur, del este o del oeste, para todas las personas sin distinción. No importa la lengua, la tribu, el lugar donde esta persona viva, nadie será salvo sino en Cristo. Toda rodilla debe doblarse en arrepentimiento y en fe ante Cristo. La salvación por medio de la fe se cumple en la obra redentora universal de Cristo. En Romanos 14:11 dice el apóstol: escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y en Filipenses 2:10-11 se dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay excusa, por tanto, para el ser humano. No importa de dónde éste sea. Está perdido. Está en pecado. Le espera, después de la muerte, un lugar lejos de Dios. Un lugar de condenación, de juicio. Pero la buena nueva de salvación dice que Dios
ha provisto un remedio para el pecado, un camino, para que todo aquel que crea en Él, que mire a Él, sea salvo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y la mirada a Dios que salva. En Isaías 45 el profeta trae un mensaje para todas las naciones de la tierra. Es un mensaje en el nombre de Dios, mediante su palabra revelada que condena las vanas creencias de los hombres, las vanas creencias en todo aquello que no es Dios. Los ídolos son obra de los hombres, son vanos, no tienen poder para hacer bien ni para hacer mal. La palabra de Dios es un mensaje para todas las naciones y pueblos de la tierra, a los que Dios pide que vengan a Él para reunirse como su pueblo redimido. El mensaje de Isaías 45 muestra los deseos redentores de Dios para toda la humanidad. La humanidad necesita salvación, porque el pecado en el que se encuentra el ser humano es maldad, es incapacidad espiritual, que solo desaparece por la obra de Dios. La única salvación eterna posible es la provista por Dios. Dios, Él mismo, ha provisto salvación por medio de la fe en el Mesías Redentor, por Cristo, su Hijo, por Jesús. En Juan 3:16 se dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga y te ayude a tener tus ojos, tu fe en Él por Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este mensaje eterno que desde siempre has traído a la humanidad. Desde tiempos antiguos, tus siervos, los profetas, hablaban de ti como Dios Salvador, como aquel que resuelve los problemas temporales de los hombres, pero sobre todo como Dios Salvador de los problemas, de los grandes problemas de la humanidad que tienen que ver con el pecado. Tú siempre has estado interesado, oh Señor, en salvarnos del pecado, en darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Y todo esto, Señor, lo hiciste por tu Hijo, por el Mesías, por Jesús. Gracias, Señor, por todo eso. Ayúdanos a tener nuestra fe, nuestra mirada en Él y nada más que en Él. Gracias, Señor, también porque sigues cuidando de los enfermos, sigues ayudando a todos los que han sido operados, están recuperándose de sus operaciones. Gracias, Señor. Te sigo pidiendo por cada uno de ellos. También te suplico por los que tienen que operarse o hacerse pruebas o están pendientes de resultados, que tú tengas misericordia, Señor, de esas personas. Que tú seas salvación temporal y eterna. Que tú seas aquel que salva a todo aquel que mira a ti. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.